Empiezo yo. Primero vamos a explicar que el posicionamiento tanto para el espectro como para la perfusión es igual, ¿sí? El paciente va a estar acostado boca arriba, con los brazos al costado del cuerpo. En este caso es un resonador 3 Tesla, un General Electric, y esta bobina que tiene puesta el paciente, nuestro modelo, es una neurovascular o NB, que es la que se usa para hacer cerebro y cervical. También podemos usar la de cerebro propiamente dicho, que es la que no tiene la prolongación cervical, ¿sí? En este caso, en este equipo, usamos esta para las dos cosas. Así que la mayoría de los equipos cerrados General Electric tienen esta y usamos esa para hacer cerebros. Así que la posición tanto para espectro como para perfusión es la misma, ¿sí? Bueno, ¿qué les cuento de espectroscopía? No nos vamos a encontrar con una imagen normal de resonancia magnética, ¿sí? No es la imagen que tenemos en la cabeza, que es un axial, un sagital o un coronal. Lo que vamos a estudiar en una espectroscopía es un espectro de metabolitos, ¿sí? Es toda la parte química del cerebro. Ya no vamos a ver la imagen habitual que solemos ver, ¿sí? Se dice que la espectroscopía es una biopsia virtual, porque nosotros podemos saber la función del cerebro tomando una porción del área patológica, ¿sí? Sin tener que hacer un tratamiento, un procedimiento invasivo. Entonces, ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a estudiar de esa área del cerebro, ¿sí? El espectro, como les decía antes, que vamos a tener es un espectro de metabolitos, no va a ser una imagen habitual como la que estamos acostumbrados. Y fíjense que cuando estudiamos una porción del cerebro, como vemos acá en el dibujito, que está ampliada, lo que vamos a poder estudiar es una curva que nos va a dar diferentes metabolitos, ¿sí? Los lípidos, el lactato, el N-acetilaspartato, la creatina, bueno, hay un montón, pero los más comunes que usamos nosotros para resonancia son la creatina, la colina y el N-acetilaspartato, ¿sí? Y es lo que vamos a ver ahora en este video. Bueno, la colina, un segundito. Nosotros sabemos que la colina es esencial para el cuerpo humano, es similar a una vitamina que juega un papel crucial en la salud y el desarrollo del cerebro. Es esencial para la formación de acetilcolina, que es un neurotransmisor clave para la memoria, la atención y la función cognitiva general. Cuando esta aumenta, o sea, cuando la colina aumenta, puede indicar que hay actividad celular como tumores, gliosis, infecciones o esclerosis múltiple. Es un marcador de recambio de membrana celular y se eleva en procesos de proliferación celular con tumores, inflamación, permite diferenciar lesiones, agresividad tumoral o hacer seguimiento terapéutico. Después tenemos el N-acetilaspartato, que es un metabolito cerebral abundante, principalmente localizado en las neuronas, y se considera un marcador de viabilidad neuronal. Cuando hay un daño o pérdida de neuronas, por ejemplo, un infarto, una esclerosis múltiple o un traumatismo, este va a disminuir. Al medir el N-acetilaspartato antes y después de un tratamiento, podemos evaluar si hay recuperación neuronal o no. Y después tenemos la creatina, que participa en el metabolismo energético celular. Este compuesto se observa con un pico característico y por eso se usa como referencia para compararla con los otros metabolitos. Entonces podemos decir que en un cerebro patológico vamos a tener la colina alta por el alto recambio celular, por ejemplo tumores o inflamación, el N-acetilaspartato bajo por un daño o pérdida neuronal, ejemplo tumores, esclerosis e infartos, y la creatina baja también por alteración de metabolitos, alteración metabólica severas o necrosis. En un cerebro sano vamos a tener la colina baja, porque va a haber bajo recambio celular, el N-acetilaspartato alto, porque no tiene daño neuronal, y la creatina va a estar estable por la estabilidad metabólica que hay en el cerebro. Entonces podemos decir que si un cerebro, que si tenemos un tumor, la colina va a estar alta, el N-acetilaspartato va a estar bajo. Si una lesión es benigna o zona necrótica, la colina puede ser normal o baja, y a mayor colina, mayor suele ser la tasa de crecimiento celular.
Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, podemos entender que se envía un pulso de radiofrecuencia a la región de interés y se mide la amplitud de la señal resultante creando la curva espectral. Cuando hablamos de amplitud, hablamos el área bajo la curva, ¿sí? Es la amplitud entre la subida y la bajada del pico. Como cada metabolito presenta una frecuencia de resonancia diferente, es posible crear un espectro de varios metabolitos, que es lo que vemos acá. Todos estos son los metabolitos que podemos estudiar. Esta imagen se procesa mediante la transformada de Fourier, donde se evaluará el área bajo la curva, que es lo que le explicaba antes, que es este área debajo de cada metabolito. Existen dos tipos de espectroscopía. Tenemos la de voxel único, que la vemos acá, que es colocar el voxel en el área de interés o donde está la patología, y la de multivoxel, que es la que vemos de este lado, que nos puede tocar parte de la patología, parte de tejido sano, o también en el área que está con lesión pegadito a la patología, ¿sí? Las ventajas del voxel único son que tiene buena relación señal-ruido y que es bajo el tiempo de adquisición. Las desventajas es que tiene baja cobertura porque es un único espectro, que es lo que les decía acá. O sea, cuando nosotros hacemos un voxel único, lo que tenemos que hacer es hacer un voxel contralateral en tejido sano o más atrás en tejido sano. Eso puede permitirle al médico comparar un voxel con otro, que es lo que no nos pasa en la multivoxel, porque acá en la multivoxel abarcamos tejido lesional y tejido sano. Entonces, las ventajas de la multivoxel es que el área a evaluar es mucho mayor, donde no solo puede estudiarse el área de la lesión, sino también el tejido perilesional y el tejido sano. Y se pueden hacer mapas color después en la reconstrucción final, que es la que nos va a explicar Mati. Y las desventajas de la multivoxel es que tienen menor relación señal-ruido y que el tiempo de adquisición es mayor. Vamos a ver la programación de las dos secuencias. Acá tenemos la programación de la monovoxel. Recuerden que nosotros vamos a tener tres planos, pero que después la imagen final va a ser un gráfico, ¿sí? No esperen encontrar una resonancia como la que estamos acostumbrados a ver. Monovoxel se ubica en el área de interés, no puede tocar ni aire, ni líquido, ni hueso, ni metal, hay que tenerlo en cuenta para que el espectro sea un espectro de metabolitos y no un espectro de ruidos, porque si no, no sirve para hacer la curva final. Y esta es la multivoxel, que en esta sí, fíjense que está toda delimitada por bandas de saturación. Y acá vamos a tocar tejido lesional, tejido sano, líquido, aire, bueno, todo va ahí adentro. Bueno, para programar un voxel único debemos tener en cuenta que el tamaño mínimo del voxel debe ser de 15 por 15 por 15 en resonadores de 1,5 Tesla. Eh, no debe ser, no tiene que ser sí o sí isotrópico, pero sí no puede ser más chico que esta medida. Se puede angular para no tocar hueso, aire, grasa o líquido cefalorraquídeo, ese cuadradito que vimos chiquitito que es el monovoxel, lo podemos angular para que no toque ni la tabla del cerebro ni el líquido cefalorraquídeo. Después, no tiene por qué ser isotrópico, que era lo que decía arriba, y una vez colocado se puede ajustar a la dirección de desplazamiento químico. Esto también es para evitar el ruido en la imagen. Y deberíamos colocar otro voxel en tejido sano para compararlo, que es lo que les decía antes. O sea, un voxel en tejido de la lesión y un voxel en tejido sano, y ahí el médico puede hacer la comparación con los dos gráficos. La indicación para cada uno de las distintas secuencias es, para el voxel único, se hacen lesiones pequeñas de más chiquitas a 1,5 centímetros. Se usa para lesiones no estructurales, por ejemplo, epilepsia, lesión de sustancia blanca o procesos demenciales, y para trauma. Para el multivoxel está indicado para lesiones de mayor tamaño, para lesiones cerebrales ocupantes, ahí sí vamos a usar esta cuando tenemos un tumor, metástasis o abscesos, y se usa como guía para biopsia. Vamos a ver los tiempos de eco para estas dos secuencias distintas.
Algo que estábamos hablando con los técnicos recién en el servicio y con el médico, el jefe médico, es que en muchos lugares, por desconocimiento, los técnicos hacen un tiempo de eco corto, un tiempo de eco largo y un multivoxel, porque al no tener un médico en consola que les diga dónde poner el voxel, por miedo a equivocarse o a errar la región de la lesión, hacen los tres métodos. Esto no debería pasar, ¿no? Todos deberíamos estar capacitados para poder hacer un multivoxel, un monovoxel o me tilde, multivoxel, monovoxel, eco corto o eco largo. Ahí está, tengo ayuda a memoria. Bien, para los tiempos de ecos tenemos que saber que si nosotros agarramos la secuencia de espectro de T alto, sirve para evaluar el N-acetilaspartato, que es el marcador neuronal, la colina, que es marcador de membrana celular, y la creatina, ¿sí? Que es el marcador metabólico. Eso nos va a dar el tiempo de eco largo, que es un tiempo de eco de 135 a 140, ¿sí? Fíjense los picos. Nos va a dejar evaluar estos tres metabolitos, NAA, la colina y la creatina. Ahora, para el tiempo de eco corto, nos va a dejar evaluar el lactato, el mioinositol, el grupo glutamato y los lípidos, que es un tiempo de eco de 30 a 40. Fíjense que el mioinositol está acá, los lípidos están por acá, el glutamato está por acá, ¿sí? Diferente al N-acetilespartato, la colina y la creatina, que era lo que veníamos viendo. Entonces acá podemos evaluar qué quiere estudiar el médico y ahí nosotros decirle qué tiempo de eco vamos a usar, ¿sí? ¿Qué es lo que querés ver? ¿Querés ver esto o querés ver lo otro? ¿Querés ver el N-acetilaspartato? Bueno, vamos a usar tiempos de eco largos. ¿Queremos ver el lactato o los lípidos? Vamos a usar un tiempo de eco corto, ¿sí? Ahí tenemos que guiar nosotros al médico. Problemas con la espectroscopía. Tenemos este gráfico, que es una curva donde se observa un aumento de la colina y una disminución del N-acetilaspartato, ¿sí? Vemos acá el aumento de la colina y la disminución del N-acetilaspartato. Puede estar asociado a un glioma de alto grado, un glioma de bajo grado, un meningioma, radionecrosis, infarto, esclerosis múltiple, metástasis y puede ser también normal en un recién nacido. Fíjense la variación en un espectro, ¿no? Entonces podemos decir que el espectro tiene baja especificidad. Hay que siempre compararla con un espectro contralateral, porque quizá nos podemos encontrar con los mismos metabolitos, y es normal como en el recién nacido. Siempre tener una técnica complementaria a este estudio y siempre tenemos que tener en cuenta la historia clínica y la condición actual del paciente, ¿no? Para ver con qué nos estamos enfrentando. Vamos a ver algunos casos. Esto es importante para evitar un diagnóstico inapropiado, ¿sí? Miremos este caso. Es una técnica monovoxel, donde se ubicó el monovoxel al paciente en el tejido enfermo, pero también agarramos parte del hueso, fíjense acá en el sagital se ve un poquito mejor, tejido enfermo, hueso y también tejido sano, ¿sí? Entonces, en este caso, la colina y perdón, muestra una relación normal entre la colina y el N-acetilaspartato. Sin embargo, miramos bien y vemos que el área bajo la curva está mal. Fíjense acá, esto no es un pico como el que estamos acostumbrados a ver en la espectroscopía, es un pico mucho más amplio, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que la ubicación del monovoxel no es la adecuada. ¿Por qué? Porque cuando ampliamos vemos bien acá que estamos agarrando tejido sano, enfermo y hueso. Acá les muestro el volumen parcial, bien delimitado. Y obviamente esto se corrige corriendo el voxel para el lugar de interés, ¿no? Que sería este y no acá arriba. Ahí ubicamos el voxel en el lugar de interés, bajamos acá, no estamos tocando hueso y miren cómo cambian los picos del espectro. Ya no tiene la amplitud que tenía el anterior.
Entonces acá vamos a ver un aumento de la colina y una disminución del N-acetilaspartato. Y puede estar relacionado a un proceso tumoral. En el anterior teníamos, fíjense, esperen, acá nos estaba dando casi un cerebro normal, porque fíjense que tenemos el N-acetilespartato alto. ¿Por qué? Por mala ubicación del voxel. Si nos vamos y lo colocamos como tiene que ser, acá tenemos la curva, que da impecable, la colina y la creatina, y el N-acetilaspartato bajo. Y lo que da es un proceso tumoral. Fíjense la importancia de colocar bien el voxel. Acá vamos a ver otro caso, en este caso es un multivoxel, fíjense todos los picos, que vamos a estudiar con este gráfico un voxel normal en tejido sano y en este gráfico un voxel en tejido lesional, ¿sí? Fíjense cómo acá la colina y la creatina están más o menos iguales y el N-acetilespartato está alto. Pero acá, fíjense que tienen un aumento de la colina y una disminución del N-acetilespartato y la creatina. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando miramos bien nos damos cuenta que el gráfico tiene mal la escala. Fíjense, la escala de la izquierda va del -1 al 10 y la escala de la derecha va del -1 al 5. Fíjense, cuando nosotros corregimos la escala, ven, ahí les marco la escala para que lo vean. Cuando corregimos la escala, cómo nuestros valores cambian y acá el N-acetil me da alto y acá me dan todos los picos bajos, tanto la creatina como la colina y el N-acetilaspartato, ¿sí? Es una lesión de bajo grado. Bueno, en este caso, siempre hay que tener en cuenta que el umbral para el N-acetilespartato es 2,2 para diferenciar lesiones de alto grado o bajo grado, ¿sí? En este caso se usa una técnica monovoxel donde el N-acetil colina están conservados, ¿sí? Están muy parecidos. Errores en este monovoxel o en la ubicación es que fíjense que el tumor está acá y el voxel fue ubicado parte de tejido perilesional y tumor. Entonces el gráfico quedó mal, quedó con una mezcla. Lo que tendríamos que haber hecho acá es primero ubicar bien el voxel y después hacer un voxel contralateral para poder comparar uno con otro. Bueno, existen 4 factores importantes para efectuar una espectroscopía de calidad, ¿sí? Para que tenga calidad diagnóstica, obviamente, como decíamos antes, lo principal es la posición del voxel, ¿sí? Evitar sangre, aire, líquido, grasa, necrosis, metal, calcificaciones, hueso y susceptibilidad magnética. Para que evitar que nos dé falsos negativos, evitar el volumen parcial con el tamaño del voxel o volviendo a ponerlo en el lugar, como nos pasó en el caso anterior que se los puse chiquito acá abajo. Acá está bien ubicado y acá mal. Y fíjense la diferencia en el área bajo la curva de la izquierda con la diferencia del área bajo la curva del gráfico de la derecha. Fíjense que acá prácticamente no hay área y acá está súper ampliada. Otra cosa a tener en cuenta es el factor escala. Recuerden esto, que el gráfico tiene que tener la misma escala de un lado y del otro. Otra cosa a tener en cuenta es tener un espectro de referencia, que es lo que les decía, contralateral en tejido sano para evaluar 2 gráficos, el tejido enfermo y el tejido sano. Aplicaciones clínicas para este estudio, bueno, hoy en día se está usando para caracterización y clasificación de lesiones cerebrales, para guía para biopsia, epilepsia, lesiones de sustancia blanca, trauma, procesos demenciales, lesión de cerebro no estructurales y seguimiento y control posoperatorio. Así que bueno, espero que hayan entendido la parte de espectro, eso es todo. Ahora vamos a pasar a la parte de perfusión, ¿sí? En esta parte nos vamos a encontrar con otra cosa distinta, porque en la parte anterior estudiábamos la parte química del cerebro y sus metabolitos, y en esta parte vamos a estudiar la parte vascular, ¿sí? Bueno, ¿qué es la perfusión? Podemos decir que la perfusión
Es el método de imagen que nos permite estudiar un tumor a partir de su vascularización, ¿sí? Tengamos en cuenta que los tumores necesitan vascularización para alimentarse, para crecer, para engordar y crean una red vascular y esa red es muy permeable. Entonces la perfusión lo que nos va a permitir es estudiar ese tumor a partir de su vascularización. Hay tres tipos de perfusión. Tenemos el T1, el ACL y el T2 estrella, ¿sí? Dos de estos se hacen con contraste y uno se hace sin contraste. Vamos a ver cómo es esto. Se denomina perfusión dinámica potenciada en T1 o DCE, contraste dinámico realzado, que esta es la primera que es el T1. Después tenemos la 2, que es la imagen por susceptibilidad magnética ponderada en T2 estrella o DCC. Y después tenemos la 3, que es la de marcaje de protones o ASL, que es el arterial spin labeling, que se trata de un marcador arterial en sangre que lo que estudia es el agua de la sangre, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que en las dos que son con contraste, el T1 y el T2, la inyección de contraste debe ser en bolo de 4 a 5 mililitros por segundo para que después en la reconstrucción final el equipo entienda y pueda procesarlo, ¿sí? Si no el equipo se vuelve loco y no lo procesa como corresponde. Vamos a ver la ubicación del paquete de cortes en la perfusión. Tenemos que tener en cuenta que tanto en el T2 estrella como en el T1, con contraste, el paquete de cortes se puede angular y es un axial como el que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? De la base del cráneo hasta el vértex, angulados al cuerpo calloso, en el coronal angulado a los oídos y ya, es esa secuencia. Vamos a ver cómo se comporta el T2 estrella. Bueno, veamos acá que tengo una parte sin contraste, va entrando el contraste. Esto es una imagen T2 estrella común y esta es una imagen T2 estrella con contraste. Y esta vuelve a ser una imagen T2 estrella común. Empieza a entrar el contraste por susceptibilidad magnética, hace un pico cuando llega al contraste, fíjense cómo los vasos se ponen negros, y después recupera rápidamente y vuelve a su estado normal, ¿sí? Esta es la secuencia T2 estrella, cómo se comporta para la perfusión. Acá tenemos un poquito del reproceso de la secuencia T2 estrella, que es la que va a explicar Mati después. En esta secuencia podemos decir que siempre hay que usar contraste. Cuando ya estamos en el postprocesado, el médico lo que va a hacer es poner varios ROIs en distintos lados de lo que quiere ver y se van a generar distintas curvas, que es la que vemos acá en este gráfico. El CBB, el CBF, el MTT y el TTP, ¿sí? El T2 estrella se suele utilizar en neuro. Recuerden que nosotros la perfusión la podemos hacer en distintas partes del cuerpo, no solo en cerebro. Yo ahí puse cómo se programa en el cerebro, pero se puede usar en pelvis, se puede usar en mamas, pero se usa de distintas formas. El T2 estrella se usa para cerebro, siempre para neuro, y el T1 con contraste se usa para pelvis, mamas y otras regiones del cuerpo, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se comportan estas curvas. El CBB, que es el volumen sanguíneo, es el volumen de sangre de una región. Eso es lo que estudia el CBB, el volumen de sangre de una región. En tumores de alto grado suele estar aumentado, ¿sí? El MTT, que es el tiempo de tránsito medio, que es desde que empieza a tener caída, o sea, acá, hasta que recupera la caída acá. O sea, desde acá hasta acá, que es el MTT, que es el tiempo medio que tarda la sangre en atravesar un tejido. Si esta está prolongada, puede indicar hipoperfusión, ¿sí? Esta amplitud está prolongada, es hipoperfusión. Después tenemos el time to pack, que es el tiempo de la base hasta el pico, o sea, el tiempo desde que entra el contraste hacia el pico, o sea, sería de la base hasta el pico, es el tiempo time to pack. Y se alarga en zonas de flujo lento, o sea, este pico lo vamos a tener más bajo. Y después tenemos el CBF, que es el flujo sanguíneo. Estos son las cuatro cosas más comunes que se estudian en este gráfico, que son los ROI que pone el médico una vez que está reprocesado el estudio, ¿no?
Y después, por último, les voy a explicar la secuencia T1. Fíjense que acá tenemos bueno, la secuencia T1 que lleva siempre contraste, los valores que da la secuencia son absolutos y se puede usar en mamas, pelvis y músculo esquelético. Fíjense que acá tenemos en el gráfico un área sin contraste, después empieza a entrar el contraste, hace un pico y después lo que evalúa el T1 es las distintas curvas que hace. Puede dar una curva hacia arriba, una curva en forma de plato y una curva hacia abajo. Cuando sube y hace la curva hacia abajo, se llama washout y es una entrada rápida de contraste y un lavado rápido. Esto es malo, es maligno. Después tenemos la entrada del contraste rápida y el plato, que es la curva negra, y después tenemos la entrada de contraste rápida y se mantiene en el tejido, que es la persistente, que es la azul, que esto es benigno, ¿sí? Entonces, si tenemos entrada rápida y lavado rápido, es un washout y es altamente maligno. Si tenemos entrada rápida y persiste en el tejido, es bueno, ¿sí? Vamos a ver acá, esto es importante, perdón, la secuencia ACL, que es la perfusión sin contraste. Vamos a ver la importancia de cómo acomodar al paciente. Fíjense que acá no podemos hacer como muchos están acostumbrados a tirar al paciente ahí, después lo reconstruimos con la workstation. Esto tiene que estar acomodado perfectamente, no puede estar la cabeza lateralizada para ningún lado, ni con la cabeza hacia abajo ni hacia arriba. Tiene que estar perfecto en línea órbito-meatal, porque esta secuencia no se puede angular, ¿sí? Fíjense, la vamos a acomodar como explicábamos en la anterior, con los oídos y con el cuerpo calloso, pero es un cuadrado como si fuera un volumétrico que no se puede angular, ¿sí? Va estricto, porque si no después no se puede reconstruir. El beneficio de la secuencia ACL es que se puede hacer en pacientes alérgicos al gadolinium porque no lleva contraste, pero bueno, no tiene después un reproceso, así que el médico radiólogo lo puede interpretar de cualquier forma, todas pueden ser interpretaciones distintas, así que por ahí tiene un margen de error más alto que las otras. Vamos a hacer un repaso entonces. Dijimos que la secuencia T2 gradiente en perfusión utiliza medio de contraste, mide el paso de contraste a través del tejido, medimos cómo disminuye la señal debido a la susceptibilidad magnética, se usan secuencias epigradientes y los tiempos para estas secuencias son cortos. Se utiliza especialmente para cerebro, tumores, isquemias, etc. Después, la T1, que es la DC, utiliza medio de contraste, mide cómo se acumula el contraste en el espacio extracelular, medimos cómo aumenta la intensidad de señal luego del paso de contraste, gradientes potenciados en T1 para medir el cambio de la intensidad de señal, tiempos más largos, son tiempos más o menos de 5 minutos, a diferencia del GRE, que es más corto. Se utiliza como marcador BIRAD para al ver la curva de realce y también está utilizado para evaluar cuantitativamente la respuesta de los tratamientos de CA de mamas, próstatas y etcétera. Bueno, y tenemos la última que es la ACL, que es sin contraste, no utiliza medio de contraste. Medimos la llegada de la sangre o el agua del intersticio. Medimos cómo disminuye la señal debido a la transferencia magnética por magnetización causada por los protones marcados por agua. Es una secuencia híbrida de inversión-recuperación y técnica de saturación. Y los tiempos son largos como la anterior, como la T1. Se utiliza para cerebro, pero también puede evaluar flujo de secuencias angiográficas. Bueno, vamos a pasar a la parte de reproceso, que es la que va a dar Mati, así que los dejo con él. Vamos. Todos, ¿cómo están? El postprocesamiento que voy a explicar ahora es en un equipo 1.5, un General Electric, que es en el que trabajo por la tarde. Trabajo en el Hospital Bicentenario Esteban Echeverría. Antes la conozco hace muchos años de otros trabajos, Maipú y demás. Bueno, ahora sí, estoy acá trabajando para no perder la costumbre. Bueno, básicamente
hay que seleccionar el nombre del paciente. Después seleccionamos el nombre del paciente, buscamos la secuencia. En el medio, buscamos la secuencia. En este caso es, me voy a pausar así, es un eco corto de un monovoxel. Voy a procesar acá. Vamos a esta área de acá. Se llama Review. Todas, el monovoxel, el multivoxel, la producción, se van a procesar en el mismo lugar. Desde Review. Ahora me va a abrir la pantalla. Vamos a programar, o sea, la programación se hace sobre el T2. Lo que voy a hacer ahora acá es seleccionar acá arriba, en Volumen Viewer, en la carpetita esta, me va a abrir toda la solapa, donde vamos a ver todas las secuencias. Yo lo que hago es, bueno, el T2 lo dejo acá, donde tengo marcado el voxel, donde estuvo programado, y después en cada una de estas tres ventanas que tengo, voy a poner un sagital y un coronal. O sea, los tres planos para que después el médico sepa dónde estaba ubicado el voxel, ¿no? Eso, y bueno, y acá tenemos los picos con las curvas correspondientes con los metabolitos del voxel este. Eso era lo que era monovoxel. Un segundito. Estamos teniendo problemas para salir del video. Ahí va. Multi. Bueno, en este caso lo mismo. Se selecciona el paciente, se busca la secuencia que queremos procesar. Vamos a lo que es Review. Todo se procesa en el mismo lugar. Bueno, acá lo que me va a quedar seleccionado en la multivoxel es el T2, que es donde se hace la programación. Sobre el T2 se programa la grilla de la multivoxel. Y acá, del lado, el 2 de multivoxel. Bueno, fui a Review, igual como les expliqué antes, en Volumen Viewer, y lo que me hace, me abre la secuencia en sí, que no es como la mono. Acá tenés la grilla, en este caso tiene 9 voxels, y en cada uno que vaya cliqueando me va a ir apareciendo los tipos con los metabolitos en la punta de los dedos. Yo en este caso lo que hago, o sea, se puede guardar la secuencia de cada una, de cada voxel que uno vaya eligiendo, o lo que le hago yo en el hospital es hacer una print de pantalla para después pasarlo al fax y que la doctora o quien sea que lo vaya a informarlo tenga visto cada metabolito donde va a estar, cada pico y más. Y ahora vamos con la perfusión. En la perfu es lo mismo, es la SL, en este caso una SL porque ese que tenía para mostrarles, porque el otro con contraste en verde. Vamos de vuelta, Review, me va a abrir la secuencia, es un 3D ASL, sin contraste obviamente, ahí le ponemos OK, pausando porque si no... Bueno, y acá lo que me muestra es toda la rampa de los colores, ¿no? En la parte de acá abajo seleccionamos Batch. Esto me va a dejar procesar, ya sea Ángel o lo que sea, espectro, fusiones y demás. Lo podemos dejar en oblicuo para rotar lo demás, pero vamos a seleccionar Loop y me va a decir Set Start y Set End. Voy a la secuencia, con la barra, voy hasta hacia abajo donde inicia la secuencia, desde el primer corte, digamos, vamos a Set Start y ahí va a empezar a hacer la reconstrucción.
Movemos la barra hacia arriba, vamos hasta el último corte y volvemos y seleccionamos Set. Acá lo que va a hacer es ponerle preview, que me va a mostrar cómo va a ir corriendo la secuencia, a ver si quedó bien o quedó bien. La rampa de colores no es escala de grises, nada, en colores. Y va a tener amarillo, verde, azul, rojo, dependiendo del perfil, ¿no? Le ponemos OK, ahí va a ser todo por procesamiento y ya va a quedar guardada la secuencia para después poder subir al pass. Y eso sería básicamente lo que serían las opciones de la monovoxel multi y la parte. No hay mucho más. Bueno, esperamos haber sido claros. Vamos a hacer una conclusión final de todo esto. Hacerse una espectroresonancia o una perfusión por resonancia magnética puede ser útil para obtener imágenes detalladas de los tejidos y órganos dentro del cuerpo. La espectroresonancia ayuda a evaluar la composición química, como les explicaba antes, eh, de los tejidos, la cual puede ser crucial para el diagnóstico de ciertas enfermedades o tumores. Y por otro lado tenemos la perfusión, que se enfoca en medir el flujo de los tumores, ¿sí? Ambos estudios son herramientas valiosas para obtener un diagnóstico más preciso. Bueno, esto fue toda la clase de espectro y perfusión. Espero que hayamos sido claros. Es un tema un poco difícil a veces de explicar porque no es un tema común, no es una resonancia de cerebro común como lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, nada, creo que tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que sea accesible para todos. Ahora vamos a ir respondiendo lo que dejaron acá. Cualquier preguntita la ponen acá en el chat, que sea obviamente referida al tema que hablamos hoy y vamos a ir respondiendo. A ver si está el doctor va a andar por ahí que nos iba a ayudar con las preguntas, por si alguno tiene alguna pregunta médica. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Ahí está, bien. A ver. No sé a qué se refiere Marcelo cuando dice como en medicina nuclear. A ver si quiere abrir el micrófono y preguntarnos. Acá Antonella pregunta, en un cerebro sano, ¿dónde se recomienda colocar el monovoxel? Y según la patología, la verdad es que a un cerebro sano no le van a pedir un espectro. Nos podemos encontrar, qué sé yo, con una epilepsia o algo de eso y tendríamos que ver dónde colocarlo. Para responder un poco a lo que pregunta Antonella, en un cerebro sano, generalmente en los servicios en donde hay médico presente en consola, que generalmente es el que va a informar el estudio, ahí el médico es el que decide dónde colocar el voxel. De todas formas, si uno se encuentra solo en consola, ahí mucho no hay para elegir, se elige una zona que generalmente es que por ahí es la zona más con más parénquima que en donde no le vamos a errar a la medición. Entonces, generalmente, si no hay médico en consola, es recomendable ponerlo en esa zona, donde están los núcleos de la base o un poquito más arriba, teniendo las precauciones que decía André de no tocar hueso, calcificaciones o los ventrículos. Acá Víctor Herrera pregunta si en pediátricos el FOB es lo mismo. ¿Qué podemos decir, Mati? El font más chiquito que podemos usar es de 15 por 15 por 15, entonces eso es lo mínimo que podemos utilizar. Tendríamos que ubicarlo según la lesión del paciente pediátrico, donde sea mejor, que es lo que decía Daniel, que no toque grasa, aire, sangre, ¿no? Tratar de hacerlo lo más justito posible a la lesión. Es imposible. A veces es imposible. Ay, pasa que todos los pacientes son distintos y bueno, eso a veces se va con la experiencia, nada, vamos viendo distintos casos. Se hace la espectroscopía, a ver, ¿qué dice? Se hace la espectroscopía primero y de acuerdo a los resultados se puede hacer la perfusión en la lesión. Daniel, ¿querés contestar?
Sí, mira, generalmente son dos estudios completamente distintos, no es que uno sigue al otro o están relacionados. Por lo general la espectroscopía se pide cuando el médico sospecha o tiene certeza de alguna lesión tumoral o alguna lesión, como decía André, eh, que va a dar metabolitos. Y por lo general la perfusión se usa para cuando hay una sospecha de una lesión isquémica o se quiere valorar el tejido viable luego de un evento isquémico o de alguna patología que sí o sí me permita medir la perfusión que tiene ese tejido cerebral. Yo en mi experiencia nunca tuvimos un espectro y después una perfusión. Generalmente se piden para finalidades distintas. La espectro generalmente mide los metabolitos y eso te va a determinar cuando por lo general la espectroscopía se pide cuando es muy difícil llegar a la lesión para hacer una biopsia. Entonces, la lectura de metabolitos le va a dar un indicio al médico tratante, de acuerdo a lo que informe el médico radiólogo, le va a dar un indicio de a qué se está enfrentando, si es una lesión tumoral, si es una lesión quizás isquémica o quizás si es una lesión que tiene determinado tratamiento. La espectro te va a orientar sin tener que hacer una biopsia, que por ahí es mucho más un procedimiento un poco más invasivo, ¿no? que un espectro. Y la perfusión, ya te digo, es más orientado a una lesión de tipo isquémico, de tipo vascular, que nosotros necesitamos sí o sí ver cuál es el tejido viable que queda después de ese evento. Claro, recuerden que la perfusión estudia la parte del flujo sanguíneo y la espectro estudia los metabolitos. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Gracias a Víctor, que vi que se conectó de Jujuy. Gracias a todos por escucharnos. Eh, Tratamos de hacer las charlas lo más claras posibles para que todos la entiendan. Muchos de los chicos que se conectan son los que vienen a practicar al servicio. Bueno, ya nos conocen y otros no, pero bueno, tratamos de que siempre sea lo más claro posible. Sí, se puede volver a ver la charla. Recuerden que quedan todas subidas al canal de YouTube de Multidiagnóstico. Así que ahí a partir de mañana o pasado ya las pueden ver a esta y a todas las charlas que dimos hasta ahora, que son como 16, 17. Así que bueno, dentro de 15 días empezamos con el segundo ciclo de charlas, que ya van a ser charlas un poquito más complejas, distintas a las del primer ciclo, que fueron más básicas de resonancia. Vimos todo lo que era rodilla, cerebro, columna, bueno, cosas más habituales de todos los días. Con esta me despido yo de este ciclo, que es la de perfusión, va, nosotros en realidad, y con Daniel, que es la de perfusión espectro y bueno, y la próxima charla ya arranca Janina Benítez, que es la de cerebro con secuencia de nigrosoma, y ahí vamos a ver un poco las secuencias para Alzheimer, Parkinson, así que las charlas que se vienen ahora van a estar muy interesantes. Así que igual los esperamos. seguramente vamos a seguir estando con alguna otra charla, ¿no? No es que nos despedimos. No, 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 siempre nos metemos por ahí en el medio, siempre metemos la cucharita, así que, o acompañamos a alguno de los chicos, así que bueno, nada, nos vamos a seguir viendo. Así que los Dale. esperamos, recuerden una charla cada 15 días y vamos a estar publicándolas en el canal en LinkedIn, en Instagram y bueno, yo siempre las comparto en mi perfil a los chicos que me tienen ahí. Así que nada, si no me conocen, el Instagram es Andrea-Angeramo, así que los que quieran seguir ahí, siempre estamos subiendo cosas del servicio y las charlas también. Así que bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Gracias Mati por Excelente. ayudarnos con tus reconstrucciones y gracias Daniel por la parte médica. Por Sigan nada. estudiando. Sigan estudiando, exactamente. Nos vemos la próxima. Chao. Pero- Pero